Vamos a adentrarnos a uno de los estudios más bellos que existe. Es, pues yo creo que uno de mis favoritos por el aspecto que vamos a ver, el aspecto, digámoslo así, total o un poco más científico, más abarcante del estudio. Y esto nos puede ayudar a nosotros a romper muchas barreras mentales que podamos tener en el aspecto de Dios. Dios es todo y todo es Dios. El asunto es que la palabra Dios por sí sola, cuando muchas veces somos pequeños, por ejemplo, vamos a la iglesia o al templo y vemos ahí a alguien o algo y decimos, ese es Dios. Y entonces ya nuestro concepto de Dios es alguien o algo, quizás una imagen, un objeto, y eso por supuesto está bien en un principio, pero si nosotros seguimos viviendo, qué sé yo, un par de años, una década o más tiempo y seguimos con ese concepto, pues en realidad nos estamos perdiendo de algo muy vasto. Entonces, esto es para que ustedes todos los temas, todas las enseñanzas, todas las palabras que ustedes chequen el día de hoy les puedan funcionar para que puedan comprender más qué es ese todo. Pablo de Tarso dice que Dios es todo en todos, que así como Dios está allá, Dios está aquí, está en ustedes, está en mí y está en toda la sustancia que se encuentra entre nosotros. Está abarcándonos, pues. Y el utilizar otra palabra, digámoslo así, para que podamos estudiar esa esencia o esa sustancia universal, nos va a ayudar mucho. Y yo los invitaría a que la empiecen a emplear para producir pues estos efectos de estudio, ¿verdad? Para que nos robustezcamos y bueno, sepamos que nosotros, bueno, Dios está dentro de nosotros como la magna presencia yo soy. En este estudio también vamos a ver la importancia de invocar y vamos a ver cómo todo cuando nosotros hacemos una invocación en el nombre del yo soy, qué es lo que implica todo eso, porque nada más de pronto decimos yo soy esto, yo soy aquello y perdemos de vista lo que en realidad nos estamos refiriendo. Y bueno, Dios se individualiza dentro de cada uno de nosotros por medio de la magna presencia yo soy. Y esa es la lámina de estudio justamente. Ustedes van a encontrar que hay tres partes de esa lámina de estudio, donde una van a ver que es la parte superior, que es el llamado espíritu. La del centro es lo que se conoce como el alma y abajo se encuentra el cuerpo. Entonces, ¿cuáles son estas tres partes? Espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Cada uno de nosotros está prácticamente en esas tres fases, en esas tres expresiones y bueno, vamos a ver que esa es, digámoslo así, la individualidad. Nosotros somos individuos o chispas individualizadas. Individuo proviene de indiviso. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede dividir, que no se puede separar. Nosotros somos como una gota del océano Pacífico. Ustedes se van aquí, ¿qué les gusta? Está cerquita, ¿verdad? La playa. Se van a la playa, agarran una gota y dicen, ya soy el océano Pacífico. ¿Están diciendo la verdad? Eres una gota, ¿verdad? Dentro de un océano. Tienes los componentes de ese océano y ese océano también está dentro de ti al mismo tiempo. Pero ¿qué es Dios? ¿Qué es ese todo? ¿Qué es esa energía? ¿Qué es esa manifestación o inmanifestación? Por supuesto, esta es una galaxia encontrada por el telescopio Hubble llamada el Ojo de Dios. Así le pusieron porque parece efectivamente un ojo. No porque en efecto sea el ojo de Dios, pero bueno, todo tiene su correspondencia, ¿verdad? Entonces, esa galaxia, imagínense ustedes que es una galaxia más de las millones y trillones que existen en ese cosmos. Y quizás a ustedes les causa curiosidad o quizás no, pero ¿qué es lo que sostiene todas esas galaxias ahí en ese universo, en ese vacío aparentemente que está ocurriendo? ¿Qué es lo que mantiene a la Tierra girando alrededor del Sol, el Sol alrededor de la galaxia y la galaxia alrededor del universo? Hay algo interesante, ¿verdad? Eso es lo que empezaríamos a llamar al todo. Pero ¿cómo empezamos a estudiar el todo? Si todo es todo, ¿cómo se les ocurriría?
concientizando, dice la maraya, ¿verdad? La maraya, ¿verdad? Sí, así le decimos en México, la maraya. En México a todos les ponemos la o el. Por ejemplo, el Raúl, así les decimos, ¿no? La maraya. En lugar de decir maraya, decimos la maraya. Sí, la Lore. Ah, ya ves, estás. ¿Cómo estudiamos el todo? Si son millones y millones de partículas, de cuestiones, de cosas y demás. Iniciando por uno mismo es una buena respuesta porque dentro de nosotros, por principio de correspondencia, como es adentro, es afuera. Justamente como nosotros somos por dentro, digamos, respondemos a una fórmula que se ha replicado y replicado y replicado y replicado y replicado hasta que nosotros nos encontramos acá. Digámoslo así, que por eso se dice que estamos hechos a imagen y semejanza de ese todo. ¿Cómo más podría ser? A ver otra vez, un poquito más despacio. La fragmentación, que sería estudiar parte por parte de las cosas, ¿verdad? Por supuesto. Y eso es, digámoslo así, en metafísica justamente hacemos eso. Tomamos el todo y lo analizamos parte por parte. Digámoslo así, si estudiamos la luz, en metafísica, ¿cómo la estudiamos? ¿Cómo estudiamos la luz en metafísica? Por medio de los rayos. ¿Y cuántos rayos estudiamos? 7 rayos. ¿Por qué se me quedan viendo así como, ay? No como que de bajada, si ese es curso básico. Ya los voy a poner a revalidar todas las materias, ya vi. Los 7 colores del arco iris es como estudiamos la luz, porque sabemos que la luz se refracta en 7 colores o 7 rayos. Y así es como le entramos al estudio de la luz. ¿Vamos? Y así cada parte vamos a ver que todo tiene un proceso o un estudio, digámoslo así, que tiene ciencia de por medio. La ciencia es una metodología que se utiliza para estudiar las causas y los efectos que producen tales causas. De tal modo que todo en la vida tiene ciencia. Eso es lo que la mayoría de las personas o algunas personas no han comprendido, que hasta en nuestra vida cotidiana, en el amor, en la paz, en la salud, hay ciencia. Por supuesto, la salud quizás sea el aspecto más adelantado a nivel científico, ¿verdad? Porque es vital. O estás bien o estás mal. Y es muy evidente cuando alguien está mal y lo primero que quiere es salud. Entonces, por eso se ha utilizado la ciencia en áreas de la salud, porque un dolor o un sufrimiento es lo primero que nos queremos quitar de encima. Sin embargo, la ciencia se encuentra en todo y es el método para estudiar el todo. La ciencia que estudiamos hoy en las universidades corresponde al método originado por los griegos, que posteriormente, por supuesto, fue pulido, mejorado, clarificado por Sir Francis Bacon en Inglaterra, y que finalmente, bueno, es lo que utilizamos hoy en día para todo. Pero hay que saber eso, todo tiene ciencia. Si no estás manifestando el amor completo, total, que quisieras, ¿qué pasaría? ¿Cómo que nada? Pues sufres, la pasas mal, es lo que más sufre la gente, chicos y chicas. No, ay, aquí no, en Los Ángeles no pasa eso. Se me quedan viendo como si yo viniera de otra galaxia. Ay, qué amor. No, si aquí estamos todos bien en el amor. Sí, ¿verdad? Ya, no, me deberían de dar esta charla a mí más bien. Y entonces, ¿qué pasa? Que uno sufre, uno la pasa mal, pero eso tiene ciencia. Si nosotros vemos las causas que hemos generado en ese ámbito, podríamos darnos cuenta de los efectos. Y al revés también, iríamos adentrándonos dentro de todo esto. No permitan que la ciencia o que este análisis de causas y efectos les falte en algún aspecto de su vida. Uno tendría que restituir,
me escribía un chico y me decía, es que yo quiero amar, tener un hombre y amarlo, y crecer con él, y abrazarnos y besarnos, y todo, me puso ahí el show, ¿verdad? No sé si me lo estaba pidiendo a mí o se lo estaba pidiendo al universo, ¿no? Y me dice, ¿es posible? Le digo, sí, pero ve a tus charlas, ¿a mí qué me dices? Porque dice, pero yo solamente veo charlas que hay de la salud, del dinero, yo quiero la charla del amor, ¿cuándo van a dar charla del amor? Y lo único que le dije, ve a las charlas, estudia. O sea, uno, digámoslo así, tiene otros aspectos, ¿verdad? Considera otros aspectos, los tiene aparte y considera que quiere las cosas, pero no se da cuenta que de por medio hay un trabajín, pues, un método, un hacer esos aspectos y demás, ¿verdad? Entonces, la ciencia es la ciencia de la vida, la ciencia con la cual nos vamos a meter. Las desgracias, los errores, las limitaciones, el andar mal en la vida son causados por ir en contra de alguna de las 7 expresiones de vida. Es como si la vida fuera un río. Si tú nadas, te avientas y empiezas a nadar en sentido opuesto, no vas a llegar a ningún lado, te puedes cansar, te puedes ahogar y puedes morir. Eso es así, ¿verdad? Eso sería el caso de una persona que se saliera y anduviera aquí por el highway en sentido opuesto y diciendo, oye, todos están mal, todos van en sentido contrario, todos están contra mí. Mijo, ¿no te has dado cuenta que vas en contra de la ciencia de la vida? Vas en contra de su fórmula y demás, lo único que podrías esperar son resultados contrarios. Entonces, es para meternos en esto, ¿verdad? Todo tiene ciencia, podemos leer si les parece. Eso es así, ¿verdad? Si no se está manifestando el amor, ¿qué habríamos que revisar? ¿Y qué es el rayo rosa? El amor. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo es eso? Tú eres la más erótica de acá y me sales con esas cosas. El amor no existe. No sé si ya sabían. ¿Quién lo ha visto? No existe. Es metafísico. Por eso lo estudiamos acá. ¿El amor lo han tocado? ¿Lo han olido? ¿Lo han visto? Es metafísico, no existe. Solamente existe cuando alguna persona lo pone a manifestar. No me pueden venir a una charla de metafísica. ¿Y cómo se hace el amor? Amando. No pueden responder una pregunta con la pregunta. ¿Cómo se hace el amor? Díganme algo tangible y visible. Decretando, no, Lore, Chihuahuas. A ver tú. Que se sienta acogida, ¿verdad? Sí, nada más me dijiste como una cosa tangible, me dijiste llevarle una florecita. Porque cuando nosotros pensamos en el amor, pensamos en conceptos. En Dios pensamos en un concepto. Decimos amor y pensamos en el amor, pero a falta de que eso lo aterricemos, es una de las razones por las cuales no se manifiesta. No sé si me explica. Sí, con Dios tienes que ser específico. Porque si tú dices lo que Dios quiera darme, así no funciona el asunto. El amor es un abrazo, ¿verdad? Servicio, sobarle las patitas a alguien, abrazar, apretujar, besar, querer, llevar una flor, una sorpresa, algo lindo. No me digan amando, porque eso no quiere decir nada, eso no existe.
Y esa sería una de las razones, si se pueden dar cuenta, por las cuales no se manifiesta el amor. Porque sigue en un plano inexistente. El amor no existe en el plano físico, sino hasta que alguien lo practica, lo hace, lo aplica. Y para eso se requiere acción, movimiento, fuerza, una causa. Eso sí es científico y de eso sí hay evidencia. ¿Vamos? Entonces, los metafísicos tenemos que, para poder llegar, digámoslo, hacia el mundo cósmico, universal, a la magia que tanto nos gusta, tenemos que ser muy aterrizados, porque si no, solamente nos estaríamos llenando la mente de más cositas. Y el objetivo es que ustedes puedan ser tan aterrizados, tan contundentes, tan, digámoslo así, prácticos, que al mismo tiempo eso desplegaría muchas energías, muchas corrientes, mucho amor, mucha magia, muchas situaciones en sus existencias. Entonces, eso es así, la ciencia del amor, ¿verdad? Hay que restablecer, hay que amar, hay que salirse a abrazar gente, dando sonrisa y dando beso, ¿verdad? No, no lo practicamos aquí nada más porque me gusta hacerlo, ¿verdad? Es porque así es. Entonces, bueno, ya vamos a estudiar esto, pero bueno, la ciencia requiere análisis, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo. Analizar, a ver, ¿cuántos abrazos di hoy? ¿Cuántos besos di hoy? ¿A cuántas personas llamé hoy? ¿Con cuántas personas tuve una atención hoy? En fin, ¿verdad? La observación, la estadística, bueno, ¿cuántos abrazos al día doy? Y si nos damos cuenta que nada más uno, nos quedamos en el punto 0005, pues tendríamos que hacer algo, ¿verdad? Hay que estudiar las leyes, hay que conocer la ciencia, las cualidades, hay que educarnos, hay que vivir, por supuesto, en libertad, hay que tener discernimiento y hay que tener diálogo. Es muy importante el diálogo, chicos. Yo no vengo de lejos, nada más para que ustedes se me queden viendo y me escuchen. Yo vengo a que me cuenten sus cosas eróticas, a que me chismeen, a que me digan cómo les va, en fin. ¿Por qué? Porque el asunto es que sin eso no vamos a llegar a ningún lado. Porque como vivimos cada quien en su propio mundo, en su propio universo, yo vivo en mi propio universo y cada uno de ustedes es un universo. Entonces, digámoslo así, hay gente que incluso viene a metafísica porque espera que se le confirme sus pensamientos, que quiere que le digan que está bien, que es la mejor, que siempre ha estado bien y que todos los demás están mal. Y cuando no encuentran eso, ya no regresan. Porque en realidad lo que se enseñan aquí son leyes, principios, etc. Y si nos ponemos a la luz de la verdad, de las leyes, principios y demás, estamos todos cuatrapeados. Estamos al revés en muchos aspectos. Y uno tiene que ser muy franco y decir, bueno, voy a aplicarme, voy a mejorar en esto, voy a superar esto, voy a subir en esto otro. Y hay muchas veces que solamente dialogando, conversando y demás, podemos llegar a esto. Muy bien. Vamos a ver estos 5 puntos donde se puede sintetizar el todo. Prácticamente esto va a ser a lo largo de todas estas sesiones, donde hasta arriba, el punto central, se encuentra el ser absoluto. Número 2. Número 3. Número 4. Y número 5. Ok, esos son los 5 puntos en los cuales vamos a estudiar el todo. Lo absoluto, que es muy grande, eso es lo que vamos a comenzar a hablar el día de hoy. Después vamos a pasar a los aspectos de Dios, que son esas manifestaciones de la luz, y en nuestra vida son acciones, movimientos de energía. 3 principios universales, vamos a aprendernos los principios universales y trabajar con ellos. El 4 es el ser interior, ese poder, esa fuerza universal que llevamos dentro, y el 5 son las envolturas, como nosotros estamos por acá, y así es como vamos a analizar, por supuesto, esta enseñanza del todo. Bueno, la naturaleza nos invita a conocerla. Yo la primera vez que recuerdo que conocí a Dios fue en San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina, se llama así, es una región muy verde, pero es un verde
que parece fluorescente. Los árboles son así como una jungla de árboles verdes, pero como radioactivos. Y todos parece que se te están viniendo enfrente. Son tan grandes, son tan frondosos y demás, que se te vienen enfrente. Y un día que yo estaba como de excursión con familiares y demás, iba subiendo una colina cuando sentí como ese calor, estaba sudando, estaba el clima templado y pude ver esa naturaleza así volcándose sobre mí y yo dije, espérate, aquí está pasando algo. Y fue la primera vez que en mi mente vino una idea de Dios, fuera de alguna concepción que me hayan enseñado. Ya saben, el Dios de, qué sé yo, del catecismo y demás. Fue la primera vez que yo dije, hay algo pues que está ocurriendo con esto. Y así es muy fácil contactar a Dios en la naturaleza, porque es muy grande, es como lo más cercano que tenemos y es muy vasta. Pero así cada uno de ustedes puede tener momentos en los que se haya encontrado con esa esencia en su vida, y eso si lo han encontrado, mi recomendación es que nunca se olviden de eso, aparte de que uno no se puede olvidar de eso, más bien siempre regresen a eso. Puede haber momentos en la vida en que las cosas no funcionen tan bien, en las que uno esté un poquito con un clima gris, con unas situaciones que no son muy lindas, que digamos, pero si uno ha hecho contacto con el ser universal, con el ser interior, con el ser absoluto, en cualquier momento que eso haya sido, uno tiene que regresar. Uno tiene que ir a ese punto central porque es lo único que te va a proteger, a blindar. Les he contado la historia de este hombre sabio que vivía pues en un pueblo, vivía humildemente y en el pueblo pues se le reconocía como el sabio. Y un día el rey tenía un problema muy grande en su reino, que tenía a todos los asesores trabajando para resolverlo y nadie le podía ayudar. Sucedió que alguien le recomendó que había un sabio en su propio pueblo que lo tomara en cuenta para resolver esa dificultad que tenía. Lo mandó llamar y el sabio le dio las leyes, los principios y rápidamente el rey pudo darse cuenta, tomó decisiones y resolvió ese problema que tenía el reino. A los asesores, ya saben, con vestidos elegantes, los mejores, limpios y demás, pues no les gustó mucho el asunto y empezaron a buscar cómo emproblemar al hombre. Para esto el rey ya se lo había llevado a vivir con él en la habitación, digámoslo así, en su franco derecho, para rápidamente acceder a él cuando tuviera alguna duda. Y pasó el tiempo y los asesores encontraron algo raro en este hombre, y es que se salía todas las noches. Y entonces veían que se metía a algún lugar y se quedaba ahí bastante rato, y dijeron, este está dándole información del reino a los enemigos. Y lo acusaron con el rey. Y el rey se sorprendió muchísimo y diciendo, ¿cómo puede ser posible? Pues sí, si quiere lo seguimos la siguiente noche, porque va todas las noches. Se mete en una cabaña y ahí se la pasa. Y entonces el rey fue junto con todos los asesores y lo esperaron ahí en el sitio. Vieron entonces que entró a una cabaña casi cayéndose, derroída, destruida y demás. Y entonces cuando el hombre, el sabio, ya llevaba bastante rato ahí, entraron y lo encaró el rey y le dijo, ¿cómo puede ser que yo dándote mi confianza, teniéndote cerca, dándote todo lo mejor, tú vengas acá y me traiciones? Y dice el hombre, pues yo no he traicionado a nadie. Dice, ¿por qué vienes aquí? ¿Con quién te encuentras? ¿Qué información estás dando? Y le dice, mi estimado rey, esta era mi casa. Dice, ¿vivías en esta posilga? Sí. En esta cabaña, sin cero lujos, casi cayéndose. Pero yo tengo que venir aquí todas las noches para recordarme de dónde provengo y que no se me olvide para yo poderle seguir sirviendo. Y entonces, por supuesto,
El asunto no es que tienes que regresar a tu cabaña derruida, destruida. Tienes que regresar al punto donde tú contactas con Dios. Tienes que regresar a ese centro. Tú estás en metafísica porque has tenido ese contacto, si no, no te haría sentido nada de esto que estamos platicando. Y entonces, uno cuando recibe esa invitación, uno pues puede tomarla y le puede ir muy bien. Este es el fabuloso cuadro de los aspectos de Dios. En un inicio ustedes se acuerdan que estudiábamos los 7 aspectos de Dios. Bueno, pues ya se multiplicaron, ¿verdad? Eran 7 por 7, 49, pero ya tiene agregados. Esto, digámoslo así, es la tira de materias que todos tenemos que desarrollar en nuestra vida. Y hasta que no desarrollemos todas esas materias, hasta se sorprendieron allá, ¿verdad? No nos vamos a ir de acá. Se aventaron del ropero, ¿verdad? Literalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es para resolverlo, o sea, esto es para vivirlo. No me vayan a decir cómo se hace el amor, no me vayan a decir que amando. Besitos, apapachos, varios, muchos, ¿verdad? Sin condenar también al que los da, porque a veces, ay, esa da muchos besos. Esa tiene muchos novios. No, o sea, es que sea pareja la cosa, ¿verdad? Si vamos a amar, pues que todos puedan amar. Y eso es cada uno de los aspectos, vamos a irlos incorporando y vamos a irlos estudiando prácticamente. Para quien no se aguante las ganas, ya puede empezar a estudiarlos, viene todo en su libro, todo, ¿vale? Y bueno, las cualidades, por ejemplo, del rayo dorado, es el segundo aspecto, son inteligencia, iluminación, observación, intuición, genio, comprensión, discernimiento, ausencia de deseos, recta conducta, sabiduría, conciencia, genialidad, salvación, inclusión, educación e irradiación. Entonces, ya se van siendo más las materias, ¿verdad? A trabajar, pero bueno, es parte del show. Vamos a adentrarnos en nuestro texto del todo para estudiar el día de hoy Todo es Dios. Vamos a abrirlo en la página 13 si les parece bien. Y vamos a alguien me ayude a leer por favor donde dice idea de Dios. Quien levante la mano, adelante. Para comenzar este estudio de todo, es necesario aclarar algunos puntos. En el inconsciente de muchas personas está muy arraigado un concepto muy tóxico de Dios, tanto así que es la causante de tanto ateísmo y religiosidad e incredulidad, y es muy importante aclarar este asunto. Muy bien. ¿Se acuerdan que en alguna charla veíamos este asunto de que Dios es un concepto que usa la gente para medir su dolor, ¿verdad? Con la enseñanza de John Lennon, que venía ahí en una canción. Pues hay gente que tiene en el inconsciente situaciones muy tóxicas acerca de Dios, como que castiga, como que hay que cumplir su voluntad aunque sea mala y cuestiones de ese tipo que no son verdad. Porque Dios es perdón, es compasión, es una de sus cualidades. Por lo tanto, no anda viendo a ver quién se equivoca para castigarlo ni nada de eso, al contrario. Él está listo para perdonar, aflojar el perdón antes posible, y al mismo tiempo toda la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es el bien, siempre es que te suceda lo mejor, que vivas de ese modo. Entonces, va por ahí. Seguimos en el siguiente párrafo. Podríamos comenzar explicando que cuando se dice Dios y se piensa en un ser antropomórfico, medio humano y medio divino, montado en una nube, planeta o lugar en el espacio, eso se trata de una creación de la mente humana que se ha venido forjando desde épocas muy antiguas y que se arraigó mucho en el hemisferio occidental durante la Edad Media. Esta es una fantasía creada por religiosos, pintores y artistas, de un supuesto Dios, más anciano que joven, barbado, arbitrario, voluntarioso,
con celos, parcializado, susceptible, irritable, selectivo, ofensivo, condenador, castigador y vengativo, que dirige a la humanidad caprichosamente, tratando de ver a quién premia o castiga, que condena a la gente a un supuesto infierno en llamas por unos presuntos pecados y que es el fundador de su religión o creencia. Ahí está, ¿verdad? Y es el error común que tiene la gente, entonces dice, no, pues si creen en distinto Dios o están en una religión diversa, pues dice, el mío es más y el mío, el otro es más. Y el mío está más mamey, ¿verdad? O el mío está más fuerte, el mío es más viejo, el mío sabe más, el mío ama más, y así. Están compitiendo por una cuestión imaginaria, es como pelearse por ver quién es más fuerte, si Iron Man o el Capitán América, ¿verdad? A esos niveles estamos hablando. Sí. Todo esto de lo que habla en lo que leyó Raúl viene siendo como del Antiguo Testamento. No, es una mezcla, porque en realidad el Antiguo Testamento, si lo leemos así clarito, en realidad es de lo más purito que hay para entender a Dios, porque número uno lo pone como el Altísimo, le pone cualidades, atributos de defensa, de protección y demás. En realidad todo este tejido fue cuando de los griegos que tenían a Zeus, se empezó, digámoslo así, a occidentalizar toda esa enseñanza. Entonces cuando Jesús llegaba y se enseñaba que Jesús hablaba del Padre que está en los cielos, pues cuando pensaban en un Dios, pensaban en Zeus. Y Zeus sí tenía líos de faldas, tenía varias novias, se peleaba con sus hijos, les daba unos poderes y a otros no, sí era mamey, pero viejo, barbón, andaba en toga todo el día, no sé si usaba ropa interior o no, pero el asunto es que el concepto de Dios que tenemos en Occidente va originado y es origen de Zeus y de las historias que se encuentran ahí, que avienta rayos y truenos, eso es de Zeus, ¿verdad? Entonces, por supuesto que la cuestión, pues desde ahí ya empezaba medio rara. Y luego agréguenle que toda religión, toda doctrina, todo texto espiritual pasa por un matiz humano. Y los humanos todavía no estamos divinizados ni nada. Entonces es proclive al error. Hay un sesgo que se puede producir. Entonces es interesante darnos cuenta de eso, pero darnos cuenta de algo más todavía, que la verdadera pureza que tiene Dios y esa magnanimidad no permite que todo eso lo manche, sino que se mancha para quien lo quiere ver manchado. O sea, hay personas que, pues nada, eso lo vamos a ver más adelante, pero los ateos, por ejemplo, son personas que han sido defraudadas, haz de cuenta que eran fanáticos de una religión, de una secta, los traicionaron, les hicieron de cosas y demás, y a la siguiente encarnación no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Pues porque por principio de polaridad se clavaron por ahí, se los clavaron y luego ya no quieren ser clavados ni clavar, ¿verdad? Entonces va por ahí la cuestión. Entonces dice, podemos leer, ese supuesto Dios que solamente defiende la religión o creencias de algunos, que está en contra de otros llenos de odio, no existe salvo en la mente de quien lo piensa. Eso es así. Hay que darnos cuenta de ese asunto. Y ustedes se pueden blindar. Si en algún momento ustedes tenían esta creencia errónea o cualquiera de estos conceptos tóxicos de Dios, uno debe de dejar de creer en ellos, porque no te ayudan en nada. Al contrario, hay historias de familias muy religiosas, muy espirituales, que ayudaron a la comunidad, familias ejemplares y demás, pero que creían en un Dios castigador. Y debido a ello, en su vida les ocurrieron cosas muy discordantes. Entonces, eso es producto de los errores de la mente que tenemos. O que creemos, por ejemplo, que le tenemos que dar algo a Dios a cambio de algo. ¿Mande?
Dios no necesita que hagamos esas cosas o que pensemos algo en ese cáliz de lo que estamos haciendo. Eso no tiene ningún sentido si se dan cuenta, pero bueno, es para que profundicemos. Entonces aquí está, ¿verdad? Todo es conocimiento teórico, entonces nuestras abuelitas, nuestros padres, y así ha sido repetición tras repetición tras repetición, lo que le dijeron, lo que le dijo el cura, lo que le dijo esto, lo que dijo el otro, y se vuelve un Dios teórico, cuando Dios no es teoría. O sea, Dios es acción, Dios es movimiento, tiene este sistema colgando de la nada, estamos en medio de la nada, girando en un planeta lleno de agua, con todo nuestro suministro cubierto, y todavía uno se pone a imaginarse una idea de Dios, una teoría. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Ciencia, darnos cuenta de lo que está ocurriendo mientras estamos acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Justamente que Dios fue inventado por el hombre. El Dios en el que creen muchas personas es un Dios, como dicen, el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Si el hombre es celoso, pues Dios también. Si el hombre hace esto, pues Dios también. Y no tiene nada que ver ese sentido. Vamos a la página 15, el segundo párrafo, que dice, ¿qué existe realmente? Quien quiera leer, levanta su mano, por favor. Hay algo que existe en todos, que es lo causante de todo, que lo mueve todo, la energía, fuerza, poder, que ha sido llamada Dios, presente en absolutidad o en el estado del ser absoluto. Esto es lo inexistente y lo existente, lo creado y lo creado. Esa fuerza o energía no califica o calificada, que existe en todo, es todo en cada cosa que no existe, existe y existirá. No hay ni existe nada que no sea lo absoluto, porque este es la causa y esencia de todo, y lo que quedará más allá de la existencia. No hay nada que no esté dentro de la absolutidad. Exacto, dice, existe en todo, es lo causante de todo, que lo mueve todo, la energía, la fuerza y poder que ha sido llamada Dios. Entonces, más que un ser humano o que una personalidad, Dios, ¿qué es? Energía, es una fuerza, ¿verdad? Hay un decreto que me gusta mucho a mí realizar. Yo lo realizaba cuando iba a entrar a mi trabajo, o sea, en las mañanas cuando llegaba temprano, había un parque enfrente de mi casa y entonces yo hacía un decreto que es: Dios es la única presencia, el único poder, la única sustancia, la única sabiduría, el único amor, la única actividad. O sea, sí, está bien saber que Dios es todo, pero eso no actúa sino hasta que uno lo llama a que actúe, porque todo es conciencia. Entonces, que es uno de los decretos más poderosos que existe, de hecho, porque es decretar que toda la sustancia en la cual estás envuelto es Dios, está gobernada por Dios, es energía de Dios, es la sustancia de Dios, es la inteligencia de Dios, es el amor de Dios, es la salud de Dios, en fin. ¿Y qué puede suceder en esa sustancia? Dios solamente. Entonces, si quieren lo decretamos, dice, Dios es la única presencia, el único poder, la única sustancia, la única sabiduría y el único amor gobernando. Gracias que así es. Gracias, Padre, que así es. Muy bien. Entonces, si Dios es todo, pues uno tiene que vivir constantemente en ese todo. Uno debe de estar cargando. Ustedes saben que cargan las ondas del lugar en que se encuentran.
Ustedes en un sitio donde están cargan las ondas mentales, las ondas emocionales de un lugar en el que ustedes se encuentran. Pero eso no ocurre nada más porque sí. Eso tiene que ser una acción consciente. Y si se suben a un bus o a un avión, Dios pilotea este bus, Dios conduce esta aeronave, Dios está aquí presente, Dios gobierna con amor a esta familia y ustedes tienen que, digámoslo así, llamar a la acción ese poder del todo, porque ya vimos que Dios es todo en todo, pero Dios es energía, es fuerza, es poder, es voluntad, es amor. Son todas las cualidades que están allí y que pueden actuar si tú les das lugar, espacio. Entonces, vamos a empezar a estudiar la absolutidad. ¿Qué dice? No existe nada que no sea el absoluto, porque esta es la causa y esencia de todo. Existe e inexistente. Todo está dentro del absoluto. O sea, lo absoluto es lo que es y lo que no es, al mismo tiempo, fundidos. Nuestra mente nuestra mente es finita, nuestra mente es limitada. Lo primero que debemos de entender para entender lo absoluto es que nuestra mente no lo va a entender. Y así habremos logrado algo. Le abriremos la posibilidad de un entendimiento de lo que no entendemos. Y entonces, hay religiones que llegan a este punto. Dice Lady Grant, el libro sagrado de la religión Sikh, aunque medites en él millones y millones de veces, nunca acabarás de comprenderlo. Millones y millones de veces. Ustedes saben que en metafísica practicamos la llave de oro, que es declarar a Dios, nombrar a Dios para todo. Y entonces vas Dios, 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 Dios. Dios es salud, Dios es fe, Dios es amor, Dios es solución, Dios es paz, Dios, 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 Dios. Dios está en mi jefe, Dios está en mi empleado, Dios está en mis hijos, Dios está en mi padre, Dios está en mi madre. Dios, 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 Dios. Digámoslo así, es regresarle el todo al todo. No dejando que nada esté fuera de Dios. Porque los problemas ocurren cuando uno deja un espacio sin Dios. Las dificultades se presentan porque uno da espacio a cualquier otra cosa. Y Dios, ustedes ya saben qué es. Entonces vamos a ver 7 acepciones de Dios. La número 1 es el ser absoluto. Número 2, Dios inmanifiesto. número 3, Ser universal. número 4, Ser interno. número 5, Conciencia trina del ser. número 6 7 aspectos del ser. y número 7. 7 principios universales. Muy bien, es como lo vamos a abordar. El ser absoluto, después viene una inmanifestación. El ser absoluto incluye lo manifiesto y lo inmanifiesto. Después del ser absoluto viene lo inmanifiesto o el abismo o como se dice en las escrituras, ¿verdad? El océano de la sustancia universal. El abismo. Y luego viene el ser universal. El ser universal es lo manifiesto, es el universo. El universo ya lo vemos al menos. Pero hay otra parte, por supuesto, que es inmanifiesta. Y eso es justamente Dios también. Dios manifiesto es el universo. Luego le sigue el ser interno, que es Dios dentro de cada uno de nosotros. Luego la conciencia trina del ser, que es la chispa divina, la llama triple, que estudiamos dentro de nuestro corazón, los 3 aspectos de la divinidad, luego los 7 aspectos del ser y luego los 7 principios universales. Bueno, comencemos. El ser absoluto, podemos leer. Fusión de lo manifiesto e inmanifiesto, Padre y Madre, inmensidad en expansión, Vajrayana. Ok, el ser absoluto es donde se compenetra todo, desaparece todo lo bueno y lo malo, digámoslo así. En lo absoluto es algo, por ejemplo, aquí pedimos y sabemos que Dios es amor, es paz, es salud. En lo absoluto Dios también es guerra, es conflicto, es enfermedad y es todo lo opuesto.
al mismo tiempo, pero en fusión, comprendido. Ahí no existe ninguna división, no existe ningún otro aspecto. Y entonces, por supuesto que hay religiones que hablan de la absolutidad. Hay filosofías y hay seres que han logrado comprender o vivir dentro de esa absolutidad. Y eso es uno de los aspectos más grandes, ¿verdad? Se vive dentro de del Padre y de la Madre. Y eso es lo que se comprende como la inmensidad en expansión. Ok, el ser absoluto es la concepción unitaria de una sola realidad, expuesta en sánscrito como una postura advaita. Mientras más evolucionado se está, más se aborda la absolutidad, porque la vida una y absoluta e indivisa, ¿verdad? Luego viene el segundo aspecto, como vamos a estudiar a Dios, ¿qué es Dios? Inmanifiesto. ¿Qué es Dios inmanifiesto? Dios trascendente que queda oculta detrás de la creación. Dios trascendente, la parte de Dios trascendente que queda oculta detrás de la creación, dice. Es aquella parte del ser absoluto, Dios trascendente, que queda oculta detrás de la creación y de la que no se sabe nada. Por eso se le dice aquel de quien nada puede decirse. Es el gran, gran, gran silencio. La noche cósmica, el Padre Eterno, lo increado. Es cuando se habla antes de que existiera el verbo creador o el yo soy o el Om o la gran explosión, que había algo, un vacío. Y en esa noche inmanifiesto, de Dios inmanifiesto, ahí estaba Dios, y a través de Dios inmanifiesto vino Dios manifiesto. Donde estaba el vacío se creó un sol, y de ese sol el universo, las galaxias, el sistema planetario, en fin, todo lo que conocemos. Después viene la parte de Dios manifiesto, que es lo que ya conocemos, abordamos y es de lo que más estudiamos prácticamente en las sesiones de estudio, que es el ser universal. Dice, el ser universal es lo que se conoce como Dios manifiesto, es parte del mismo ser absoluto que viene a la manifestación dejando atrás una parte de él mismo como Dios inmanifiesto. Luego en la página 18, el párrafo que dice dentro de Dios inmanifiesto, a ver quién me ayuda a leerlo, por favor. Dentro de Dios inmanifiesto surgió Dios manifiesto como el primer punto de conciencia que emanó cuando, según la Biblia, Dios mismo expresó, hágase la luz, pronunciando el verbo poderoso del ser, que en su primera persona es yo soy. De esta luz primigenia o protógonos surgieron los 7 rayos del espectro, y cada color es la expresión de uno de sus 7 aspectos. Muy bien, entonces ya vamos viendo, ¿verdad? El primer aspecto que hemos estudiado es el ser, el absoluto. Nunca olviden el absoluto, pues. Después, Dios inmanifiesto. Luego, el ser universal o Dios manifiesto. Hicimos una meditación hasta del absoluto. La meditación con la que iniciamos es la meditación de absolutidad. O se llama absolutamente y es de Rubén Cedeño. Y es una meditación que te despolariza, te saca del conflicto. Hay personas que pueden salir de cualquier problema yéndose al absoluto. Es lo que se llama el nirvana o el paramahasamadhi. Es la conciencia donde se funde todo. Y ahí, por supuesto, no existen problemas, ahí no existen dificultades, ahí no existe nada más que el ser en su aspecto absoluto. Entonces, ahí está, ¿verdad? Y aquí viene justamente este aspecto donde Dios manifiesto es el Mahamaya o la gran ilusión. Una estudiante de metafísica recientemente tuvo una vivencia pues no muy linda, que digamos, donde su hermano al sufrir un accidente pues estaba ya en sus últimos momentos de vida y ella lo estaba cuidando y demás.
Y ella le empezó a enseñar metafísica en esos últimos momentos, en esas últimas semanas que estuvieron compartiendo y demás, le dio pues las enseñanzas que tenemos y por supuesto que él estaba queriendo comprender bastantes cosas, le hacía preguntas, estaba interesado con el tema y por supuesto que a través de ello le dio muchísima ayuda. Uno no se da cuenta de la ayuda tan grande que le da a las personas cuando les enseña algo, aunque sea poquito de metafísica, porque el asunto no es cuando estás acá, acá estamos físicos y como quiera la gente se ha valido de reglas físicas. El asunto es cuando se sale del plano físico, que todos algún día vamos a estar en esa posición. Y ahí sí, las reglas cambian. El sistema es otro, los aspectos son distintos, las cuestiones funcionan al contrario de cómo pensamos que funcionan acá. Y cualquier enseñanza es una ayuda muy grande para poder llegar y para poder comprender esos planos metafísicos. Entonces, le dio esa gran ayuda haciéndole comprender pues bastantes cosas, bastantes aspectos y bastantes situaciones metafísicas de la vida. Total, se fue acercando el momento, pues el momento de partir de su hermano, y ella me cuenta que en esos últimos momentos, pues la respiración es lo primero que empieza a reducirse y unos instantes antes de que se fuera, él abrió sus ojos, como que observó y dijo, esto es un sueño, y se fue. ¿Qué descubrió? La gran ilusión. Este mundo en el cual estamos es una gran ilusión. O sea, todos estamos en nuestra mente viviendo. Esta es una reunión que sí estamos aquí, pero forma parte, digámoslo así, estamos entretejiendo la verdad de las cosas dentro de la gran ilusión. Porque al final nos vamos a dar cuenta que este mundo es como una proyección, es como los mundos virtuales que vemos en las computadoras ahora y demás. Y es más o menos así. Ustedes, bueno, no ven mi sombra, ¿verdad? A lo mejor ya me volví, aquí está mi sombra. Yo dije, no, ya no tengo sombra, ya. Aquí está, ven mi sombra, ¿verdad? Miren, hago un perrito. Ahí está el perrito, ¿ya lo vieron? ¿Me ven o no? ¿Me ven mi sombra? Ok. Pero si ustedes ven mi sombra, no dicen, ahí está Román. O sea, como ustedes, su sombra, ustedes no son su sombra, por más que sea un efecto de ustedes. Si yo veo su sombra, no digo, ahí está Lore, o ahí está Rulo, ¿me entienden? Ok, así como nosotros no somos nuestra sombra, esto que nosotros manifestamos acá es la sombra de nuestra presencia. O sea, del mundo superior. Nosotros somos la sombra del mundo superior. Y por lo tanto, no tiene, digámoslo así, no somos lo que creemos que somos. La gran ilusión es en la que estamos metidos. Cuando uno se puede dar cuenta de eso, uno está dando grandes pasos hacia adelante. Cuando uno puede decir, esto no es verdad, es cuando puedes decir, esto no es verdad, no lo acepto. ¿Por qué? Porque es una ilusión. Imagínate todavía viviendo en un mundo de ilusión, creyendo en la negatividad. O sea, aparte de creído loco, ¿verdad? Aparte de que te crees las cosas, estás aceptando miseria, negatividades y demás. Y no tendría por qué ser así. Entonces, eso es justamente lo que ocurre en Dios manifiesto. Empiezan ya las dualidades, empiezan los principios universales a manifestarse, el principio de ritmo, el vaivén de las cosas, lo positivo y lo negativo, el masculino y el femenino, todo involucrándose, digámoslo así, enmarañándose uno con otro, y lo que no puede suceder a pesar de todo eso es que uno
pues se crea toda esa situación, ese nudo, ese engrudo que hemos creado de situaciones. Por eso cuando uno recurre al principio de mentalismo es para solucionar su vida. Porque dice, no lo acepto, le quito poder, yo no acepto esto. Y todo lo que aceptábamos y creíamos como real, le vamos quitando poder, hasta dejar las cosas que deben de estar en nuestra vida, ni más ni menos, para poder después darnos cuenta de lo manifiesto, de Dios manifiesto, de ahí, Dios sin manifiesto, y de ahí, en algún momento, lo absoluto. Va en orden justamente. Luego viene el ser interno. En la página 19, ¿quién me quiere ayudar a leer, por favor? El ser interno es lo que se conoce como Dios inmanente. Es el Dios interior, la presencia de Dios. Yo soy, que cuando toma conciencia en el humano, se le suele llamar también el Cristo interior o alma. Dentro de Dios trascendente, una parte de su propio ser se convierte en Dios manifiesto y dentro de él toma conciencia individual en el humano, expresándose con toda su inmensidad, poder, inteligencia y amor. Correcto, entonces ya esa es la parte de Dios de la cual nosotros disfrutamos, nosotros gozamos de Dios. Pero tú me dirías, también mi perrito tiene a Dios dentro. ¿Cuál es la diferencia entre el perrito y tú? ¿Y eso qué implica? ¿Cómo te das cuenta de ese nivel de conciencia? No, hay unos hasta más evolucionados que los humanos, ¿no? Pero en vibración me refiero. Es un pequeño detalle, pero es el que marca toda la diferencia. Es lo que nos hace distintos de los animales. A ver, ya, no, espera, ya ahora sí todos saben, ¿no? A ver, allá. Ay, no, tú me saliste muy elevada. Yo quería algo más acá de a pie. No hablan. Ok. Los animalitos no tienen conciencia, ¿y eso qué quiere decir? Es un pequeño detalle, pensé que ya se los había comentado alguna vez. ¿Qué? Sí me acuerdo, pero no me acuerdo tú. Mucha atención que me pones, ya vi. El asunto de los animales es que ellos no saben que existen. Razonamiento, eso es conciencia. Tú tienes conciencia porque tú sabes que tú existes. De ahí viene el pienso, luego existo. Y aquí viene lo mágico. Tú tienes conciencia de Dios porque sabes que Dios está dentro de ti. Hay personas que todavía no tienen ese conocimiento o ese estado de conciencia. Y es donde se origina metafísica, cuando te das cuenta que Dios está dentro de ti, que también vive, que hay una vida universal, que hay ese ser universal se manifiesta como un ser interior. Entonces tú eres Dios cuando te das cuenta que tienes a Dios dentro. Y por supuesto es una gran diferencia. Quizás incluso podría ser una diferencia muy amplia entre el ser humano. Y eso es lo que se conoce como el alma, ¿verdad? El alma es el estado de conciencia de las cosas que tenemos. Tiene conciencia individual, conciencia trina, ser, conciencia y bienestar. Es voluntad, sabiduría y amor. Voluntad es principio, primera causa de todo, sabiduría, todos los procesos de la vida, y amor, atracción y cohesión. Es la vida natural de la cual disfrutamos. ¿Vamos bien? Luego de esta llama triple, del Dios interior, vienen los 7 aspectos de la totalidad de la vida. Justamente, entre más evolucionada una persona se encuentra, un ser expresa más a Dios. O sea, esa tabla que vimos de los
aspectos de Dios, una persona con mayor evolución expresa más amor, más salud, más prosperidad, más paz, más bienestar, más magia, más armonía, más musicalidad y demás. Por eso, si ustedes se ponen a leer, por ejemplo, biografías de maestros y cosas de ese tipo, van a darse cuenta que eran así como dicen, ¿verdad? Músico, poeta, loco y algo más, ¿verdad? Que hacen de todo. ¿Por qué? Porque son usualmente seres que tienen más capacidades o más vivencias o más cúmulo de aprendizajes desarrollados a lo largo de sus vidas. Y eso es parte de ese proceso, ¿verdad? De ir avanzando en ese estudio. Y entonces, eso es lo que representa evolución. Una persona que tiene más cualidades es una persona más evolucionada. Por eso, les decimos en metafísica, mira, ponte a trabajar las cualidades. Si quieres amor, besa, ama, quiere y demás. Si ocupas prosperidad, sé generoso, comparte siempre las cosas, busca qué darle a las personas, trabaja eso, porque quizás no lo has trabajado en otras ocasiones, a no ser que sea un karma que estás pagando de otra ocasión, o un apego ahí que se te está, por ley de polaridad, se te está manifestando en la otra polaridad. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Trabajen las cualidades, trabajenlo invocando, hagan sus decretos. Y una vez que hagan sus decretos, sean esa cualidad, dice el maestro Kuthumi, sean la presencia de Dios por lo menos 30 minutos. O sea, si estás invocando amor, sé el amor por lo menos 30 minutos. Y ahí ni modo, te tienes que salir amoroso, cariñoso, bonito, lindo, abrazar a todos, a querer a todos. 30 minutos, aunque se te cruce tu enemigo por ahí. Sonrisa, beso, sonrisa, beso, sonrisa, beso, sonrisa, beso. Porque eso es justamente que tú estás manifestando. Y eso, si tú lo logras en esta vida, va a ser un cúmulo de aprendizaje que ya tienes logrado. Tú estás manifestando a Dios, esa parte de Dios que puedes manifestar en este mundo. Y eso a la siguiente vida o si tú lo logras en ese momento, no se te puede perder jamás ese logro que has tenido. Por lo tanto, el asunto pues es trabajar, ¿verdad? Es comprender todo esto y realizarlo. Y esto es de lo que se trata, la comprensión y realización de estas cualidades, ya que es la única forma de desenvolver el ser interno para fundirse con el ser universal, manifestar a Dios y por último la absolutidad, o sea, desde lo más ínfimo que son los principios universales, los 7 aspectos, los 3 aspectos de la vida, el ser interior, el ser Dios manifiesto, el ser universal, Dios inmanifiesto y el ser absoluto, es que pasito a pasito, suave, suavecito, vamos llegando, ¿verdad? Tenemos que comenzar por algún lado. Y entonces, ustedes se saben la historia de Juan, ¿verdad? Juan. ¿Sí o no? Contéstenme. Tú sí, tú no, tú sí, tú no. Así me dijo una metafísica. Pidió ir a un retiro de los maestros y se despertó y dijo, uy, fui a un retiro muy extraño. Decían, estábamos acostados y decías, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Tú sí te vas a morir, tú no te vas a morir, tú sí te vas a morir, tú no te vas a morir. Pidió ir al retiro de curación y de sanación. Y le sucedió eso, bueno, se sanó y gracias Padre, fue de las que le dijo, tú sí vas a vivir, ¿verdad? Tú no te vas a morir. Pero bueno, Juan, el apóstol, se dice que es el discípulo que más amó a Jesús. Ese era el más joven de la tropa con la que andaba Jesús y es el que más lo quiso, era más absorbente cuando... Pues entre más chavo, más aprendes, ¿no? Y como Jesús se le pegaba a Jesús, el Evangelio de Juan por eso es el más preciso de todos. Y pasó algo, con el paso de los años y demás, Juan recibió enseñanzas superiores. ¿Por qué? Porque Jesús lo amaba también. El amor te abre
puertas muy grandes. El amor hace confianza. El amor hace que se te enseñen cosas que no a cualquier persona se le enseña. Y así pasó con Juan, como era el que más amaba a Jesús, Jesús también le correspondía y le daba enseñanza superior, mística, esotérica, neta, así, franca, como la damos en metafísica en muchas ocasiones. Y Juan sabía cosas que los demás no. ¿Y cómo creen que eso les sabía a los otros? Ay, ahí viene el Juan, Juanito. Pero Juan de hecho sabía cosas. De hecho él y María Magdalena eran los que más querían a Jesús, por supuesto, más estaban con él. Los únicos que lo seguían a la cruz cuando estaba ahí eran Juan, María Magdalena y la Madre María. Párenle de contar. Y entonces, por supuesto, tenía una sabiduría superior a la de los demás. Y sabía cosas que no fueron muy bien vistas por los demás, sobre todo porque ellos ya estaban haciendo muchas cosas por ahí. Entonces, sucede que Juan tiene textos que no puede revelar, o que le dicen, ¿sabes qué? Eso no pasa dentro de estos escritos porque está bien, hay cosas que todos vimos y hasta ahí quédate, pero no andes inventando que Jesús dijo que los principios universales, que todo es mente, que lo que tú piensas se manifiesta, ni nada de eso. Y a todo lo que olía a ese tipo de enseñanzas le llamaron evangelios apócrifos o distintos, que es una corriente netamente juanista. Total, Juan de alguna u otra forma se exilia, él se va a vivir a Grecia, una de las más de 300 islas en Grecia, y se exilia con sus estudiantes. Hay gente que tiene la enseñanza de Juan, se les llama los juanistas. Y ahí en sus últimos días, él ya estaba más para allá que para acá, pues. Y se le abrió la visión, se le reveló cómo estaba el asunto. Y entonces cuando él está teniendo esas visiones, le pide a su estudiante que escribiera todo lo que él le iba a narrar. Y es de donde surge el Apocalipsis de San Juan. Que Apocalipsis quiere decir revelación. Son las revelaciones de San Juan. Y en este lugar, en Grecia, en esa isla, ustedes van a encontrar, se llama la isla de Patmos, un ícono que es este de aquí, ¿verdad? El ícono del Apocalipsis. Ahí se ve a Juan acostadito, ¿ya lo vieron? Está aquí, teniendo su sueño. No es un sueño erótico como ustedes creen, es un sueño místico. Y viene aquí en su libro en la página 25, narrado por Rubén Cedeño. ¿Quién me quiere ayudar a leer, por favor? Ícono del Apocalipsis. En la vida, en la isla de Patmos, en Grecia, encontré en la cueva donde San Juan escribió el Apocalipsis. Allí hay una iglesia ortodoxa griega con un maravilloso iconostasio del Apocalipsis, el del siglo XVII, que contiene un gigantesco ícono central. El fondo de este ícono es dorado para reflejar la ubicación atemporal del suceso, fuera de la tercera dimensión material. En la parte de arriba, en el plano espiritual, hay una representación personalizada de Dios con 7 candeleros, ya que Juan dice en el Apocalipsis,
vi 7 candeleros de oro. Estos representan los 7 espíritus ante el trono de Dios, o los 7 aspectos de la totalidad de la vida, manifestados en los 7 rayos, alrededor del cuerpo imaginario de Dios. Formando un arco, hay 4 ángeles a su derecha y 3 a su izquierda. Cada uno sostiene un templo bizantino. Estos 7 templos representan las 7 iglesias a las que San Juan dedica el Apocalipsis y simbolizan nuestros 7 chakras, como también las 7 esferas que conforman el aura de Dios y que contienen sus 7 aspectos. ¿Continúa? Dice, ya lo vieron, ¿verdad? Aquí están los 7 candelabros, aquí están los 7 ángeles y cada uno de los 7 ángeles tiene una iglesia que son justamente cada uno de los 7 chakras. Dice, la representación figurada de Dios tiene 7 estrellas que emanan de su mano derecha levantada, ¿verdad? Por acá. Y el que lo representa emanando sus dones para nuestro uso. En la mano izquierda tiene 2 llaves, simbolizando que solo la comprensión y el desenvolvimiento de estos 7 aspectos puede abrir la puerta a ser y realizar todo lo que Dios es. No hacemos nada con comprender a Dios y sus aspectos si no lo manifestamos en la materia, y por eso Dios tiene el doble juego de llaves, para que abramos ese caudal de bendiciones para nuestro bien y el de todo el que con nosotros quiera gozar. De la boca de Dios sale una espada que representa la capacidad de decretar. Y bueno, y de que se cumpla lo que declaramos en su nombre. Esta espada corta lo contrario a sus dones, como la mala voluntad, la ignorancia, el odio, la impureza, la falsedad, la agresividad y el rencor. Entonces, bueno, ahí lo tienen prácticamente, ese icono del Apocalipsis, que es el estudio de todo esto. ¿Qué pasó con Juan después? Esa escuela de los juanistas creó una orden de protección de esa sabiduría que él tenía, que fue conocida como la Orden de Malta. Esa Orden de Malta guardó todos esos textos y esa sabiduría, y se guardan, y es por más o menos los 1900 que se empiezan a sacar esos textos, y es lo que empieza a conocerse como el nuevo pensamiento. Emmett Fox empieza a hacer ese estudio de esos textos y es lo que da origen a la metafísica el día de hoy. Por lo tanto, metafísica es una escuela juanista y por eso estudiamos todas estas cuestiones tan interesantes, ¿verdad? Para más información, en su libro Todo, de Rubén Cedeño. ¿Dudas de lo que acabamos de estudiar? Muy bien. Entonces, bueno, estamos desde Los Ángeles, California, llevando a cabo este estudio de metafísica, y por medio de la donación es que vamos a sustentar todas las enseñanzas que recibimos y recibiremos. Gracias.